¿sí? De conurbación socioeconómica, no solo demográfica. Entonces, eso lo platiqué en su momento con la titular de Morelos. Luego están los que se ubican entre 80 y 100, todos estos estados, y abajo de 80. Bueno, aquí San Luis Potosí. Obviamente cuando publiqué esto y lo presenté en editorial Porrúa, no ha sido publicado como una impresión, se puedo compartir, quien me escriba, le mando el estudio completo, también lo tiene José Antonio MacGregor. Varios de estos secretarios de Cultura ya se imaginan lo que dijeron. Pues es que esa era mi idea. Es que esa era mi idea. Imagínate que tu pareja te dice: tú eres el tercero mejor besando en la vida. Odiamos ser comparados. Aunque sea que te digan: eres el mejor beso que he tenido hoy, pero el mejor, pero que te digan: eres el 17 en capacidad de abrazo. Ahí se acabó la relación. Era mucho eso, era: voy a molestar con estadísticas para ver si logro una reacción. Al día siguiente varios titulares de Cultura dijeron: pues eso dice él, ¿cómo va a despreciar? No desprecio, le pongo número a la metodología que les he descrito y ahorita muestro más. Pero mucho de lo que yo digo es, mi reflexión va en, hemos hablado cómo hemos cambiado como audiencia, sobre todo, como públicos, la apropiación, ya no la repito. ¿Cómo han cambiado los creadores? Y ya dije un poco de este ejemplo hace un rato. ¿Cómo era un compositor hace 50 años y cómo soy? Dadas las capacidades productivas, tecnológicas de él y del resto de la sociedad. Un compositor, voy a ridiculizarlo, pero se iba a la cantina, se ponía una pampanina, llamaba a un trío, ya bien jarra, cantaba algo, se le ocurría, escribía en una servilleta, al día siguiente se recuperaba la servilleta en la cruda, se acordaba de la canción, llamaba a su compadre que sabía escribir música, la escribían, se iban con un grupo, entraban a un estudio, grababan el disco, lo sacaban a la venta y hacían presentaciones públicas. Más o menos esa era la cadena musical, económica de la época. ¿Cómo componen hoy los chavos? Su laptop, banda ancha, se le ocurre una canción, la escribe ahí, la interpreta, le agrega instrumentación. No todos son así, sigue existiendo en la cantina y no estoy hablando mal de la cantina, me encanta y las practico regularmente y con devoción. Pero ese chavo, ya lo dijimos, compone, tiene su página, tiene su audiencia, sube la música, cobra por la vía, cobra en línea, PayPal, y tocada, y la disquera en dónde quedó, y la sociedad de gestión colectiva, y luego se va a la cantina, seguramente. Pero ya no dependió del trío, el arreglista, etcétera. Cambió el creador en 50 años, en 20 años, radicalmente. Son dos seres que ya no se conocen ni se reconocen entre ellos. Y si yo les pregunto, ¿y la política cultural ha cambiado así? ¿Agregó a la cantina la banda ancha? Yo siento que no, que sigue arraigada la política cultural en la cantina. Agreguémosle la banda ancha, que no se salga de la cantina, pero metámosle laptop y banda ancha. Y esa banda ancha pueden ser en parte de las estadísticas. Sigo con esto. Entonces, bueno, aquí tenemos alguna duda hasta aquí. Está construido, ya saben cómo. Evidentemente se está midiendo uso y infraestructura en la problemática de la que mencionaba, ¿no? Se está midiendo calidad. Me llama la atención que, bueno, aparte de ayudar gente, tengo que ¿Cuál es su producto? aparte de alternativo, tienen capacidades y por lo general logran hacer música, lecturas públicas,
Vamos a leer entonces horizontalmente los subíndices para explorar Guanajuato. Está en el 15 y fíjate, en demanda está en el 27, según la estadística. Disponible, como ya les dije que la procesé. Según la estadística, los guanajuatenses no consumen tanto bien y servicio cultural. Según la estadística, su oferta está un poco mejor. Y según su estadística, su infraestructura es abrumadora. Amerita análisis más a fondo, pero ¿no será que el Cervantino nos sesga? Que lo vemos como una entidad eminentemente cultural. Hablo con mucho cuidado, no estoy menospreciando ni despreciando, pero tenemos ese buen marketing. A ver, vamos, qué buen marketing le han hecho al Estado. Tienen una infraestructura, pero más para que los visiten a consumir cultura, lo que genera. Dame el gran artista guanajuatense que se presentó en el último Cervantino, no, y en el pasado. Siempre es, y viene Pavarotti, y viene José Carreras, y puede ir por ahí la historia. Sí, yo creo que va por ahí, por la parte del consumo, ¿no? Siempre están muy preocupados por... Pero imagínate tanto producto entonces... cervantino, o sea, a mí me ha tocado que, por ejemplo, en Salamanca tienen lecturas con Margarita Gralia, ¿no? Y entonces dices tú, bueno, ¿cómo le hicieron para llevar a Margarita Gralia a Salamanca? O sea, no tiene nada de malo Salamanca, pero la gestión es como complicada, ¿no? Y al final del día yo creo que va por la parte del consumo, ¿no? Sí, pagándole, yo sé. Entonces Sí, totalmente. Pero entonces, bueno, esa es la lectura que nos ayuda. Una es la percepción, no la desechemos. Yo te diría, si yo asesorara a Guanajuato, es qué buen marketing has hecho. Pero entonces, ¿qué tal que le inviertes a tu generación de audiencias y públicos y de oferta local? No soy experto en actividad cultural de Guanajuato, pero lo que tengo a la vista es el Cervantino. En infraestructura consideraste los sitios arqueológicos, pero ¿qué hay? Y si lo mencionaste de manera positiva con respecto al patrimonio inmaterial, porque tenemos la declaratoria de Día de Muertos, Voladores de Papantla, y ahora en Querétaro la de espacios de memoria. Y bueno, Día de Muertos genera una cantidad enorme de turismo y hay una cadena impresionante, tanto que si no nos ponemos vivos vamos a perder esa declaratoria en Janitzio, ¿no? Porque está por el consumo, por la puesta en valor y se está perdiendo la esencia de la tradición. Entonces, a mí me interesa porque aquí en el estado tenemos un patrimonio material en un territorio que abarca una serie de gastronomía, rituales, danza, música, en fin, ¿no? Cómo, si se integraron, si no nos integraron y cómo se podría hacer la medición. Si esta estadística llega no a evento específico, sino número de recintos, número de eventos, pero no en lo específico. Otra limitación que tiene es no pondera, o sea, el Cervantino no entra por el lado presupuestal porque utiliza un recurso inmenso. No es un evento, es una batería inmensa de eventos. O sea, sí se aplica, pero otra cosa que no hace es distribuir a nivel estatal. Insisto, es como el Centro Estatal de las Artes en San Luis Potosí, el Cervantino, es como de ¿a qué cultural es todo Guanajuato o tiene un evento mundialmente conocido? Creo que cae más en lo segundo. Por eso, lo importante, insisto, es seguir rebanando las estadísticas en lo específico. Otros ejemplos, Oaxaca. A ver, bueno, estamos con Guanajuato. Si tú fueras secretario de Cultura en el estado de Guanajuato y tuvieras una cantidad de recursos, ¿qué harías? ¿A qué lo destinarías?
pues yo lo destinaría a formación de audiencias y públicos en primer lugar, no únicamente. En segundo, apoyo a creadores. Y no desatendería la infraestructura, pero ya nos está dando pistas. O sea, si hoy al secretario de Cultura en Guanajuato le decimos, aquí tienes 100 pesos, ¿qué hace con ellos? ¿Cómo decide en qué aplicarlos? Intuición, tengo unos cuates que pintan muy padre, o tomo un criterio estadístico que me complementa. Yo siempre digo, el mundo no es binario, no desechemos uno por lo otro. Quédate con tu intuición, con tu experiencia y súmale método. Entonces, en Guanajuato, pues ahí tengo pistas. Fíjense cómo este índice redimensiona desde la dimensión, desde la vertiente cultural. Oaxaca y Chiapas, índice de desarrollo humano, no sé si están familiarizados con él, es un índice que se construye mundialmente y llega a nivel estatal. Es desarrollo integral, es lo económico y los satisfactores culturales, educativos, de salud, etc. Fíjense estados como, bueno, ya para terminar con Guanajuato, según el índice de desarrollo humano le toca estar, es el estado 22 de la República. Y en capacidades y aprovechamiento cultural, diríamos, si nos quedamos en un enfoque simplista, el Cervantino lo sube 7 posiciones como desarrollo integral. Oaxaca normalmente está en la cola de la tabla con Chiapas, el menor PIB per cápita, infraestructura, oferta educativa, de salud, etc. A nivel cultural está en media tabla por su demanda, por su oferta y por su infraestructura. Ahora vamos a revisar Querétaro, octavo a nivel nacional. ¿Qué nos dice aquí el Estado? Es Estado de Querétaro. En demanda, o sea, públicos y audiencias necesitan más apoyo, recursos, tal vez es divulgación, promoción, o sea, tal vez está ahí, o sea, básicamente lo que aquí nos diría es, tengo una oferta abundantísima. A ver, yo les dije cadena creativa, insumo esencial, el primer eslabón, la creatividad, ese abunda en Querétaro. Si por ese recurso fuera, estaríamos en tercer lugar. La audiencia se nos va al 12 y la infraestructura, dada la oferta y dada la demanda y viendo al Estado en su conjunto, porque creo que buena parte de lo que hemos estado hablando hoy es del área metropolitana de la ciudad de Querétaro, pero dado tanto del recurso original importante que tenemos, pues nos faltarían infraestructuras para aprovecharlo. Cuando hice este índice, les digo, primeras declaraciones de diferentes estados eran despreciando el estudio, menospreciándolo, hubo un montón de declaraciones. Y en eso me invita la entonces presidenta de Conaculta y me dice, te invito a la reunión nacional de cultura en la que se reúnen todos los secretarios de cultura de los estados, ¿lo quieres presentar ahí? Me dijo, ¿te atreves? Le dije, pero encantado, porque además de que yo haya estado enojado, quise dar una herramienta de trabajo, como la lectura que hemos estado haciendo. Ya sabrán, cuando llegué a la presentación y me veían mis amigos secretarios, me decían, tengo un pollito que comerme contigo, vas a ver, no sé qué, yo estudio, no sé cuánto. Les dije, a ver, denme oportunidad de una cosa, déjenme presentárselos y luego platicamos. Además de que haya estado enojado, de que no les entiendes ni usas la estadística, es para ayudarte. Es, si yo soy el titular de cultura, puedo ir a decir, necesito más presupuesto, y necesito balancearlo, y necesito que tus tiempos de medios que le corresponde al Estado me compartas unos y me des más lana,
medios electrónicos, correos electrónicos, blogs, mensajes cortos, lo que sea para divulgar más y apoyar a los públicos, las audiencias, ¿sí? Es un instrumento para que negocies presupuesto, para que decidas en dónde ubicas tu presupuesto. Mi trabajo no es denigrarte, decir, leer, ese cuate está muy mal, es cómo reaccionamos ante los números. Pero es demanda, ajá. Tienen mucha infraestructura. Tienen muy poca Tienen muy poca infraestructura. infraestructura, pero mucha gente está deseosa de atender infraestructura. Sí, sería la demanda, tal vez le agrego, contenida es muy grande. Y tienen una feria del libro muy importante, y tienen su feria de San Marcos, pero su infraestructura cultural como estado, y es un estado relativamente pequeño, luce desproporcionadamente baja. Otra vez, titular de cultura, enfócate esto, rehabilita patrimonio, las antiguas estaciones de ferrocarril las están haciendo, insisto, hasta esa estadística del 2010 no es tan vieja, 2010-2011. Por esa demanda, como la misma empresa empresarial lugar. O queda insatisfecha o la comprimes. Si fuera un auditorio, se te queda la gente afuera o lo sientas hasta en los pasillos. Pero para hacerle justicia a esa demanda e incluso la oferta, fíjate. O sea, es un estado que según el índice de desarrollo humano debería estar en el 11. En términos culturales, por este efecto se va al 16. A ver, si yo estuviera en Aguascalientes, si tuviera 100 pesos, urgentemente 85 los meto aquí. No dejo de meterle dinero doble, pero urgentemente es de abrir espacios. Infraestructura, otra vez ve el brinco. Oferta, abundante creatividad, acumulación patrimonial, etcétera. Muy bien, demanda. Pero la infraestructura se va al piso. Pero no había un efecto, que si yo le empiezo a meter la demanda en un momento dado puede caer en la sociedad. ¿Me puede pensar que esa demanda puede bajar? Yo creo que eso es tan válido como pensar que puede aumentar. Mientras más le ofrezcas a tus públicos y audiencias, más van a querer. La cultura es adictiva. Entonces entonces le meto más infraestructura, más oferta, pero van a querer más, pues córrele más rápido. Y de eso se trata, de generar vértigo en este campo. Pero habría que explorarlo. Y luego habría que revisar qué tipo de infraestructura, si es exacto. Cuando hubo esta discusión hace 8 años, ¿o cuánto fue con la Biblioteca Nacional allá en el DF? La 4 más o menos, ¿no? 2005, a mí me preguntaban, oye, es que realmente hace falta ahí una biblioteca más. Yo decía, en donde sea en México, bienvenida. Pero sí creo que pudo haberse ubicado en algún otro lugar mejor. Pero si no me das otra opción, súmala ahí. Somos un país, fíjate esto, con déficit de infraestructura. Y puede ser eléctrica, de comunicaciones, de agua potable, cultural. Nos faltan muchos recursos. Faltaría ver cuál, si son librerías, bibliotecas, museos, centros de lectura. No sé, habría que revisar cuál y en dónde. Y para qué capacidades, y si digitales, etc. Esta es una primera provocación de pensar en el tema de los recintos, virtuales o físicos, urbanos o no, rurales. Básicamente aquí es la misma desagregación. Aquí está el índice en sí. Pues esta es no ordinal,
eres el tercer mejor beso de la vida. Aquí es besas en calidad de 120, ¿no? Pero cualquiera de las dos es útil. Básicamente esta gráfica, ¿por qué se les ocurre que está ahí? No, demasiado. Pues para demostrar que los economistas graficamos bonito. Esta si la imprimen y la enmarcan, se vería padre. Estos cuates, hasta eso grafican. Fue el software. No, es básicamente una ilustración de la dispersión. Es lo mismo de los números, nada más que aquí en dispersión. ¿Qué querríamos? Pues estar lo más cerca del centro y nuestros tres subíndices alineados, pero podemos ver cómo hay unos que están muy dispersos. Luego dijimos, ¿qué más hacemos con estos números? A ver, comparemos como ya lo hicimos ahí, pero hagámoslo visualmente y saquemos una correlación ahorita. ¿Qué es eso? Entre el ICASE y el índice de desarrollo humano. Lo graficamos, lo correlacionamos. Correlación muestra entre dos o más variables el grado de asociación lineal. ¿Qué tanto en presencia de uno está la presencia del otro? Ojo, esto no es lo mismo que causalidad. No quiere decir que uno provoca al otro o el otro al uno, ¿sí? Sino es cuando se observa que está presente uno, se observa el otro. Hay técnicas para estudiar la causalidad. ¿Qué provoca? Un poco lo que decíamos, ¿qué provoca la reacción de las audiencias? ¿La infraestructura? ¿O la infraestructura es resultado de las audiencias? Generalmente la respuesta es dinámica. Lo que hay audiencia, invierto en infraestructura. Pero muchas veces estos sectores son impulsados por la oferta, supply driven. Voy a decir algo preocupante y tristísimo. Hay muchos municipios en el país que no tienen una librería. Muchos. Y bibliotecas muy pobremente surtidas. Y no veo a gente en la calle gritando, quiero librerías en mi municipio. Tal vez por la ausencia de ellos no ganan la conciencia de su necesidad. Pero si les pones una librería, reaccionan y empiezan a consumir. Es un efecto impulsado por la oferta. Y luego viene la especialización, pero esto amerita otra vez mucho más estudio. Que la línea esté inclinada así, estadísticamente dice, tiene una pendiente positiva. A mayor desarrollo humano, mayor índice de capacidades y aprovechamiento cultural, o sea, están positivamente asociados. Hay una alta dispersión. Para que fuera más significativo, pues tendrían que estar por aquí casi todos los puntitos. Hay una alta dispersión. Con PIB per cápita, dinero disponible, les dije, 10,000, casi 11,000 dólares es el PIB per cápita anual promedio en México. O sea, en promedio ganamos como 140,000 pesos al año. Pero somos un país de muy mala distribución del ingreso. El 60% de la población abajo de la línea de pobreza. Otra vez, pendiente positiva y menor dispersión. ¿Ven ustedes? O sea, el dinero facilita la capacidad y el aprovechamiento. No es, los ricos son bien cultos. No, cuesta un desembolso asistir a eventos, aunque sean financiados por el municipio, por quien sea. Hay un gasto de dejar de trabajar, un gasto de transportarse, otros consumos. Antes de que me pregunten por qué Campeche sale tan disparado, Campeche sale disparado en todo. ¿Por qué? Pemex produce muchísimo valor económico, la derrama es mínima y los fenómenos de inflación, problemas sociales, etcétera, pero siempre en lo económico Campeche sale muy, muy disparado. Escolaridad promedio, pendiente positiva, baja dispersión, no muy marcada, sí va vinculado. Esta amerita un montón de análisis, porque cuando lo pasan, por ejemplo, a temas de lectura, uno pensaría, quien tiene estudios profesionales se queda con el hábito de la lectura. No. ¿Cuántos libros leemos en promedio al año en
México 2.4 libros al año, y cuando le quitan los libros de preparatoria y secundaria, la estadística se va a 0.4 libros en promedio al año. Concédanme, 0.4 es 0. O sea, no somos un país que leemos abundantemente. Otra, quien lee un libro, normalmente lee 20 libros al año. Eso significa que hay un montón de gente que no lee nada y unos pocos que leen mucho. Entonces, ahí hay un tema. Depende de la escolaridad, yo no lo divorciaría, pero no es el factor determinante. Depende de lo económico, no. Imagínense que a partir de hoy el precio de los libros fuera 0. Los regaláramos. Nos los regalaron. ¿Creen ustedes que la gente que íbamos por la calle chocando entre nosotros, porque perdón, no te ves que vengo de Piedra del Sol, no acabo de autorizarlo, qué maravilla, y por eso choqué contigo? No. ¿A quién le han dado un cristalazo en el auto por robarle unos libros? Le roban la chamarra, la computadora. O sea, no es un factor económico. Cuando sacaron la iniciativa esta de fomento a la lectura y las pequeñas librerías, y quería poner el precio fijo del libro, hubo una discusión inmensa, pero yo decía, ¿fijo a qué nivel? El nivel del mercado. Pues ¿para qué intervienes un mercado para dejar el precio al nivel del mercado? Y el tema no es el precio, y lo que es más, a mí me preocupa, si tú lees, si tú ya lees, sí te vas a buscar los mejores precios de libros. Si no lees, no porque te lo bajen vas a ir a leer. Entonces, y si el precio estaba aquí porque tú encontrabas una ganga y lo pones acá, vas a afectar al que sí lee. O sea, sí hagamos algo, pero puede haber economía de la cultura, pero también hay buena y mala economía de la cultura. Y en ese caso me parece que era una mala economía de la cultura. Escolaridad se asocia, sí, no es la determinante, no hay factores mágicos, no es solo depende de lo cultural de esto. Remesas, dijimos, ¿qué más le mezclamos? Remesas, ver cómo se comportan las remesas. ¿Ven la pendiente positiva? Nos pusimos a investigar por qué parecía que sí importaban las remesas, pero muy positiva. Resulta que en promedio cada envío de dólares que se hace hacia México es como de $300. Hay cierta periodicidad y encontramos estudios que dicen, cuando entra ese paquete de $300 a una persona o a una familia, 80% se va a consumo pendiente. Pagar el recibo de la luz, la renta, resurtir comida, colegiaturas, etc. Y del 20% que queda, una buena parte se va a actividades culturales. Vámonos a bailar, compremos un disco, vámonos al cine, compremos un libro. Entonces, eso lo entendimos hasta que hicimos esta correlación. Presupuesto cultural. Te dije, así lo ensayamos ayer, debíamos estar tranquilos. Se me olvidó brincar, ahí brincaba yo. Vean la pendiente positiva, muy marcada. Importa el recurso presupuestal. Aquí dije, les recuerdo, que es puro presupuesto federal asignado, no ejecutado, falta el estatal y el municipal. Tomando pendiente positiva, muy buena correlación, observaciones muy concentradas. El recurso público, la cultura necesita mucho del recurso público. Ya dijimos, hay una cultura autosuficiente, que vende camisetas, discos piratas. Yo no creo que al amigo que está tocando aquí le va a afectar hoy la piratería de su música. Le toca a otros grandes artistas, grandes muy conocidos, de grandes audiencias, pero si quitamos o seguimos acotando el presupuesto cultural o al no inyectarle más recursos, estamos afectando buena parte de la actividad cultural. La cultura
cultura es esencialmente, según mi experiencia, una responsabilidad del Estado en su apoyo y su fomento. No se vale un enfoque economicista de esto no es rentable, pues que desaparezca, si no genera lana, que se muera. Es cómo preservamos esa transmisión de tradiciones, generación de creatividad, acumulación de patrimonio. Necesitamos ese recurso. Luego dijimos, ¿qué más hacemos con toda esta estadística? ¿Por qué no la mapeamos? A ver, ¿la geografía importa? No sé, yo soy economista, pero mapeémosla. Me llama la atención, según los colores que definimos, que hay una suerte de aglomeración. Es como que los azules estén dispersos por todos lados y los grises. ¿Por qué aquí se concentra lo azul? ¿Por qué aquí lo gris? ¿Por qué en estas otras bandas lo amarillo? No sé. Hablémonos desde la cultura con geógrafos, con ingenieros. ¿Qué pasa? Crucémoslo con otras variables. Les puedo decir, aquí hay concentración de todo. Yo decía, Querétaro abunda en su oferta y su demanda académica. Industria, el PIB per cápita, etc. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué los grises por allá? No lo sé, pero tenemos que hacer política cultural desde más instancias que lo meramente tradicional. Si yo agradecí como economista la invitación, pues tenemos a un geógrafo que nos ayuda a entender, un topógrafo y otras disciplinas. Bueno, ¿alguna duda del ICASE? Se los dejo, se los comparto. Tienes el ICASE completo. Creo que tienes un PowerPoint. Me aseguro de mandarte. El documento en Word es como de 120 páginas. Cada estado se le dedicaron como 4 páginas, 3 más las de introducción. Revísenlo, piérdanle el respeto, cuestiónense como lo hemos hecho de las fuentes, de las metodologías y definan qué es útil, pero sumen estos elementos. Paso muy rápido en beneficio del tiempo. Néstor García Canclini, muchos de ustedes lo conocen muy bien, me propuso, hemos trabajado, somos vecinos, amigos, hemos trabajado muchos materiales y uno de los más recientes que me propuso es ¿por qué no analizamos a los trendsetters? A estos chavos creadores que son intensivos en el uso de tecnologías de la información. Y lo que hicimos fue, en un libro financiado por Conaculta, juntamos a nuestros equipos, su equipo de sociólogos, antropólogos, con mi equipo de economistas y coordinamos un estudio que consistió en generar números, en identificar en dónde estaban, cómo son, qué hacen y ver qué implicaciones tiene para pensar hacia adelante. FONCA nos lo financió, lo hicimos para el Distrito Federal únicamente porque el recurso no nos daba para más. Lo dijimos que sea una prueba piloto y después veremos si vale sugerir que se haga a nivel nacional. Básicamente yo les he dicho 7.3% del PIB cultural en México. A nivel del Distrito Federal, les digo, cuando se acota geográficamente vemos fenómenos estadísticos interesantes. Prácticamente el 9%. Es altísimo. Cuando yo iba a hacer el estudio del Distrito Federal, financiado por PNUD, el área de desarrollo de las Naciones Unidas, yo pensé, cultura va a pesar muy poco, porque el Distrito Federal tiene un sector financiero grandísimo. El gobierno tiene el federal y el estatal. Tiene sector educativo, tiene industria, entonces a la hora de medir en términos relativos la cultura va a pesar muy poco. Cuando tenemos los primeros resultados en el equipo y vemos casi 9%, les dije a mi equipo, está mal, no puede ser 9%, es demasiado. Fue ahí en donde vimos esas fuerzas centrífugas, centrípetas, abundancia de infraestructura, la cultura se reproduce, atrae. Las centrípetas es como tienes audiencias y
tienes infraestructura, jalas a los creadores de otros lugares. Entonces, 9% explica ese. Ya se sabe la metodología, usé estas estadísticas, esa metodología, ¿y a qué llegamos como resultados? Hicimos encuestas presenciales, telefónicas y en línea. La reacción, queríamos llegar a un tamaño de muestra, creo que eliminé la lámina del tamaño de muestra, decíamos con llegar a 115 es suficiente. Tuvimos casi 200 encuestas respondidas muy rápido. Como acotábamos hasta 35 años de edad, porque son estos jóvenes emprendedores tecnológicos, creativos, de repente había gente que decía, yo tengo más de 35, pero cumplo el resto del perfil, te la lleno encantado. La clasificamos aparte, pero muy, muy buena reacción. Siento que de parte de los creadores estamos en una época de reacción muy positiva a iniciativas. Creo que hay cierto agotamiento de modelos tradicionales y les interesa verse reflejados en números, en nuevas políticas, nuevos enfoques. De los que respondieron, 7 de 10 hombres. Aquí están las edades, les digo, cortamos en los 35. El bloque principal entre los 24 y los 30 años. ¿A qué se dedican principalmente? A estos subsectores: música, multimedia, industria editorial, escritor independiente, cine. A ver, les voy a dar un estereotipo para que identifiquen con quién tuvimos este ejercicio. Piensen en estos jóvenes de menos de 35 años que se dedican a cine, por ejemplo, pero que son especialistas en un efecto especial, el flash de una película animada que se está filmando en Brasil, en Australia, en Hollywood o en México. Y ellos se han metido a ese mercado como especialistas de ese efecto especial. Y en el Distrito Federal están ubicados en la Condesa, en la Roma Sur, y son súper gadgeteros, pegados a su maquinita, ciudadanos de las redes sociales. Ese es el perfil de chavo al que entrevistamos. ¿Perdón? No sé si nerd. Entrarían algunos nerds, pero yo creo que son más geeks creativos, que ellos deberían, no son lo mismo, nosotros lo deberíamos diferentes, no son nada de eso, pero bueno. Nivel socioeconómico. Están familiarizados con niveles socioeconómicos, es poder adquisitivo y hábitos de consumo. Les doy números a nivel nacional. México en nivel AB tiene 6 o 7%. Es la clase alta. C y C menos es la clase media. Ahí debemos tener, a ver, en la C más, ABC más a nivel nacional es ese 7%. D y E hacen C menos, D y E a nivel nacional, no entre esta muestra, hacen algo así como el 60%, es lo que INEGI nos dice abajo de la línea de pobreza patrimonial, de capacidades o alimentaria. Y el resto es la clase media. Primera observación de esta muestra, muy sesgada al nivel socioeconómico alto. Digamos, clase alta hace 60, 72, casi 3/4 partes de los encuestados tienen una base familiar socioeconómica de clase alta. Tener banda ancha cuesta mucho. Tener dispositivos para aprovechar la banda ancha cuesta mucho. Vivir en la Condesa cuesta una fortuna. Las rentas y el ecosistema de consumo. Entonces, se sesgó, no controlamos la muestra, fue un resultado. Nivel de escolaridad, 7 de 10 con licenciatura, 14% con posgrados. Recuerden que en México tenemos un promedio de escolaridad de 8 años. O sea, en promedio somos un país que vamos a la mitad de la secundaria. En promedio. En esta muestra, solo 2% tenían únicamente la secundaria, prepa 14%,
y hasta puedo pensar esto si lo cruzo con las edades, era gente que estaba terminando la prepa, tal vez, ¿sí? Pero entonces, gente muy preparada y de alto nivel socioeconómico. Origen de los jóvenes creadores, diverso, pero muchos del Distrito Federal. Si ven, casi nadie del extranjero, 6%. Y después, esta es la muestra de los principales estados que nos resultaron. Fuente de ingresos, 8 de 10 de diferentes actividades. O sea, su actividad de trendsetters más otra cosa. 20%, 19% solo se dedican a eso. Esto espejea de alguna forma la estadística nacional. Si ustedes hacen una encuesta a los creadores en México, 8 de 10 tienen como ingreso principal otra actividad. Trabajo en la secretaría de tal durante el día, pero realmente me considero un pintor. Soy un músico, toco en la noche. Escribo y digo. Oye, no tenemos pila todavía. 8 de 10 tienen una actividad principal que los mantiene y se complementan con la cultural, aunque se consideran principalmente creadores. Aquí los números se asemejan, nada más que la diferencia que encontramos es que si a nivel nacional tengo un taxi durante la actividad principal y después complemento con mi actividad artística, la mayoría de estos complementan sus ingresos con actividades muy aproximadas a lo que hacen. Ejemplo, soy guionista casi todo el tiempo, pero 20% del tiempo o complemento mis ingresos, soy guionista, pero complemento mis ingresos revisando estilo en libros digitales o haciendo alguna actividad editorial digital. O sea, no es el taxi, no es la oficina gubernamental, hago algo más aproximado a lo mío. Es gente que está en su departamento, en su casa, trabajando y complementa ahí las actividades. La distribución de ingresos provenientes del arte, ¿cómo está aquí? Déjenme ponerles ingresos. El ingreso promedio mensual mostró ser mayor a lo que recibe la población ocupada. O sea, son gente que en promedio, insisto mucho, en economía distinguimos entre promedios y picos. O sea, estos jóvenes creadores tienen un ingreso promedio superior al del habitante del Distrito Federal, pero no significa que lo tengan de manera regular. Vamos a ver su ciclo. Bueno, compensan con apoyos familiares. Han mutado su dependencia de instituciones culturales a la familia. A estos tú les preguntas Fonca, Conaculta, las becas, y no saben, ni les interesa y tampoco critican. Ahorita vamos a ver una lámina de cómo el gobierno pues está bien, no me importa mucho, no pienso en el gobierno, pienso más en la banda ancha y en el nuevo software. No traen ese enfoque. Periodicidad del ingreso. Fíjense cómo tienden a concentrarse a periodos muy amplios. No tienen quincena. A ver si está por aquí la gráfica. Básicamente toman un proyecto, lo desarrollan, les pagan mucho y dejan de tener proyecto por una temporada, se queman la lana, piden apoyo familiar y vuelven a tener proyecto. Son como ¿cómo le llaman? Electrocardiograma. Ven la gráfica, que no ven aquí, y parece un electrocardiograma. Digo, en este sentido, ¿qué es lo ideal para una persona? Pues tener tus ingresos estables, ¿no? Saber poderte organizar en ingresos y gastos. Aquí son grandes picos y largos valles. Por eso necesitan esas compensaciones
familiares, y que son familiares, cuentan con contrato, 2/3 partes no. Es una economía, otra vez piensen, pagan impuestos niños, pues ellos hicieron el efecto especial para una película gringa que se filmó en Brasil, les han de pagar en una cuenta en México o Miami, y ya. Hacienda ni se enteró de ellos no tienen beneficios sociales, servicios médicos, los han de tener por la familia, por ahí viene esa pregunta. Prestaciones sociales no, ni parecen preocuparles, han recibido becas, solo una 1/3 parte de ellos sí. O sea, normalmente el esquema de alguien en la creatividad sería el opuesto. Sí he tenido muchas becas, sí conozco instancias oficiales, y aquí no. ¿Qué perfil tienen? Obviamente son ciudadanos de las redes sociales, todos prácticamente conectados, tienen conexión a la red. Si no, pues han de ir a un café internet, han de irse a cualquier hotspot a drenar ahí el wifi. Redes sociales, concédanme, todos, ciudadanos de las redes sociales, dedicados a las pantallitas del smartphone, la tableta, la laptop, las que se acumulen esta semana. La mayoría de ellos tienen un blog propio, es su canal comercial de divulgación de sus servicios. Aquí está cómo difunden sus trabajos. Dice, la difusión de sus trabajos representa la mayor importancia en el uso de sitios y blogs. Chatean, romancean, socializan, pero trabajan y producen en línea. Insisto, ciudadanos de las redes sociales. Uso de dispositivos, ¿cómo están? Las redes más usadas. Esto está cambiando mucho, ¿eh? Esta encuesta es de hace 2 años. Viene MySpace, creo que ya no existe, ¿no? Está en desuso, pero facebookeros, twitteros intensivos, Google Plus, pero son intensivos. Tenemos otras estadísticas que generamos trimestralmente, están cambiando radicalmente. Cuando se van a mensajería instantánea, hace 3 años prácticamente nadie usaba WhatsApp, hoy todo el mundo, digo, hasta BlackBerry se ha metido, pero básicamente esas redes usan. Percepción sobre el futuro. Fíjense qué perfil. Hicimos estas preguntas un poco para terminar de perfilar y sondear. Si a mí me hacen esta encuesta y me preguntan del optimismo del presente, del futuro, del pasado, voy a tener una sanción muy cargada a lo negativo. Creo que es muy generacional. Sí, me gusta el martini, el confesar, y mucho. Pero estos chavos, fíjense sus comentarios. Son muy optimistas. Aquí sacamos algunas menciones que hicieron. No estoy preocupado por mi futuro, siempre sale algo. Y si no, tienen un mecanismo de compensación que se llama familia. ¿Sí? La otra sería, oye, métete a un fondo de ahorro y los meses que no tengas lana vas sacando de algo. No, mira, me cae lana, me la quemo y luego no, recurro a la familia. Vivo en el día a día y solo una proporción baja dice el panorama se ve oscuro, estoy preocupado. Pero en general es una percepción más positiva acerca de toda la evolución. Bueno, con esa voy a terminar. Este estudio está, insisto, acotado al Distrito Federal, un tamaño de muestra cercano a 200. Este es un libro que está ahorita disponible, bueno, lo sacamos hace pocos meses. Deberíamos organizar, invitar a Néstor y lo presentamos aquí, ¿sale? Y yo propondría una cosa, y Néstor está de acuerdo con ello, porque así lo hemos estado haciendo. Néstor y yo, o uno de los dos, y los chavos, porque para analizar estos temas somos los mismos. Y hay gente que está haciendo
enfoques y análisis muy interesantes. Tenemos un equipo muy abundante. Vamos a pensarlo así, o podemos ser Néstor y yo, pero que hablen más ellos. El día que lo presentamos la primera vez, dijimos eso, presentémoslo, pero que hablen los chavos. Trendsetters, los que marcan las pautas. Son chavos, si me haces resumirlos, que no están comprando el modelo profesional de nadie. Normalmente es, voy a ser abogado como mi papá y voy a ir a la universidad y voy a doctorado y me meto a trabajar en un despacho y tienes una trayectoria vista y un ingreso definido y unas capacidades profesionales, partes del nivel de trabajo. Toda esa historia nos la sabemos. Estos chavos pueden ser hijos de un gran empresario, tienen mucha lana, ya lo vimos, y dicen, pues es que yo no voy a ser como tú, no soy peleado contigo, pero yo soy geek o galletero, soy ciudadano de las redes sociales, a mí me gusta el detalle de la producción creativa, y voy a jalar por mi cuenta, depender de ti, largamente, pero si me preguntas cuál es su modelo de vida y de negocio, yo creo que lo están formando. Yo creo que si hoy hacemos de nuevo esta encuesta, han de haber mutado. Por ejemplo, tal vez ya tienen más preocupación por ahorrar, tal vez. Definitivamente han de ser muchos más. Sí, oye, ya, ¿no? Oye, tú estabas en 34, ya estás en 36, ya no me pidas plana. Como que para la colegiatura de tus hijos. El hecho es que están multiplicándose. Cada vez más son estos. Otra vez, esa economía sombra, estos definitivamente entrarían a la sombra. Entonces, son más hábiles, pero otra vez la pregunta. Hay una política, sí, política fiscal, de fomento al empleo, de seguridad social para estos. ¿Qué tal que llegan a ser 200,000 en 10 años? Tendría que ir al médico. Sería bueno que pagaran algo de impuestos para que contribuyan a que no haya baches, etcétera. O los vas a dejar en el mundo oscurantista de síguete en el margen. No es malo vivir en el margen, pero también pueden tener beneficios ellos y el conjunto de la sociedad. Entonces, una primera aproximación. Siguiente paso es, ¿convendría reproducir este tipo de estudios en otras ciudades? Yo creo que sí. Sí, convendría tener estadísticas de esto a nivel nacional. Creo que es sobre todo un fenómeno urbano, ¿sí? Más que rural. No desprecio, pero son la experiencia internacional. Pero ¿a quién le toca? En este caso lo detonamos Néstor y yo. Pero nosotros no somos el INEGI, ni somos Conaculta. Es la primera exploración para que lo tome una autoridad, podemos hacer 2 o 3 más. Esto en Tijuana debe ser impresionante, en Puebla, en Querétaro, en Guadalajara. ¿Sí? Lo podemos explorar, pero si es importante, sigámosle la pista y ejecutemos. Entonces, bueno, ese ya parece comercial, ese libro sí lo encuentran ahorita en las librerías. Si me permiten, paro aquí, abrimos a preguntas, respuestas, quejas, dijimos que también se valían. Bienvenidas. Tengo una pregunta. De esto último que vimos, el porcentaje de estos jóvenes. El porcentaje de estos jóvenes, ¿cuál creen que sea de este porcentaje del 100% de los jóvenes creadores que habitan en las redes sociales o que, como usted le llama, son ciudadanos de la internet? ¿Cuál cree que sea la cantidad o el porcentaje en relación al número de creadores artísticos en general? ¿Cuántos trendsetters hay de toda la población de creadores? Del porcentaje de creadores, ¿qué porcentaje serían trendsetters? Yo creo que muy bajo. La aritmética la puedo hacer, no la tengo hecha y es buena tu pregunta, que debemos haberla incluido.
No traigo el tamaño de muestra es 180, una cosa así. Pudimos haber encontrado muchos más y están creciendo. Pero decimos que empleos directos e indirectos en la cultura hay 2 millones. Entonces yo no creo que trendsetters haya más de... Voy a inventar un número. Me arriesgo. Trendsetters unos 15,000. Y por trendsetters llego a pensar hasta en desarrolladores de páginas web, más que normalmente generan contenidos también. Pero si lo acoto más a trendsetters, me iría a unos 3,000, 5,000 a nivel nacional, pero creciendo muy rápido. La encuesta, insisto, la hicimos hace 2 años, pero yo veo que la generación y uso de aplicaciones está creciendo abundantemente. Estoy empezando a coordinar un proyecto con gobierno acerca de apps, pero empresariales para la microempresa. Y casi siempre el desarrollador es un chavo. No es algo como que yo deje de hacer lo que hago hoy para meterme a desarrollar apps. Entonces, es baja, pero es en crecimiento. Y yo creo que y cuando vimos lo que generan en términos económicos y lo pasamos a valor económico, ponderan muy alto. O sea, si hablamos de que hoy puedan ser 5,000 o 15,000 y me dices que en 10 años sean 200,000, te lo creo. Y que esos 200,000 sean un peso económico importante, me suena razonable porque el valor agregado se está ligando a las redes. Mucho. ¿Había otra pregunta por allá? Hola. Yo coordino un programa que se llama PECDA. ¿Se llama cómo? PECDA es Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico. Y me parece curioso que viendo el índice que hiciste, que Querétaro tiene mucha oferta, que estamos en el 3er lugar, viendo el número de aspirantes de Querétaro y de otros estados, Querétaro se queda abajo. O sea, tenemos estados como Michoacán y Nayarit, que tiene un número mayor de aspirantes y no tiene tanta oferta, según el índice que nos muestras. Entonces me pregunto qué es lo que puede estar pasando, porque no hay tantos aspirantes en Querétaro teniendo tanta oferta. También puedo creer... ¿A qué llamas aspirantes? Los que aplican a esta beca, a este programa. ¿A tu programa? Ajá. Ok. No sé, ¿lo estás comunicando bien? ¿Lo estás comunicando suficientemente? ¿O los requisitos son apropiados a la gente que podría acceder a ello? Sí, la difusión de la convocatoria, los términos de la convocatoria, a veces importa hasta el calendario de la convocatoria. No estás compitiendo con otro recurso, otros programas que se están ofertando antes. Desconozco el detalle, si quieres, insisto, tomen mi correo electrónico y lo comentamos. La veracidad del programa, el impacto. Pero normalmente yo veo, en lo general, cuando se ofrece un recurso, muy rápido se adopta. O sea, es muy raro encontrar tu caso que tienes, me ha pasado, pero, por ejemplo, alguna vez estaba involucrado en una institución educativa y dábamos becas para el teachers de inglés, para que se capacitaran como profesores en la mejor institución de enseñanza del inglés, con profesores británicos, y gratuita. Cuando conseguí el recurso para ofrecer esas becas, dije, hijo, se van a formar las filas. El primer año me quedé con becas. Me pasó lo mismo que a ti. Y los requisitos eran muy demandantes. La gente que lo podía tomar tenía horarios que no le permitían asistir a los cursos que yo ofrecía. No lo divulgué suficientemente. Entonces, ajusté todo eso y el segundo año aumentó la demanda y el tercero y en adelante ya por suerte pude multiplicar los recursos. Pero sí, es raro que pase eso. ¿Quién más? Sí.
Ahí va el micrófono. Creo que tiene que ver Ay, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. No, O sea, tranquila, sí. una voz Tranquila. peculiar. Pero yo creo que algo que pasa muchísimo en las instituciones de cultura es que trabajamos de una manera que nos sobrepasa el personal. ¿Qué quiere decir? En este caso, así como tú me dices, a mí me pasa el primer año que nosotros hicimos Alas y Raíces, como convocarle al público y ya no sacar el recurso a dedazo, como se hacía anteriormente. Tuvimos 15 personas, ¿no? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer nosotros como institución? Uno, primero, darles asesorías a todas las personas. Si necesitas conocer la beca, si necesitas entender lo que estás ofertando para poder explicarle a la gente cómo poder llenarlo. Si no sabes, no puedes apoyarlos. Entonces, desde ahí se van yendo, ¿no? Y también creo que es súper importante que yo creo en específico que sí hay mucha demanda, sí hay muchos eventos, pero hay un problema muy fuerte en divulgación. Porque a mí, Saraí Olmos, que se encarga de la asistencia de la Dirección de Educación Artística, no me da la vida para planear el evento, darlo a difundir, que venga a hacer la operatividad, reportarla y administrarla. O sea, a mí a Saraí no le da la vida. Entonces, de repente, dejo hasta el último la difusión, ¿no? Y me ha pasado que hemos tenido eventos interesantes, que hemos traído a Felipe Garrido, que hemos traído a Benito Taibo, y de repente tenemos, no sé, 300 personas, cuando lo habíamos como planeado para 1000 personas, se editan 1000 libros y de repente no llegan. Entonces hay un problema que yo he notado de difusión. O de dimensionamiento de la demanda. Cuando Exacto. me dices 300 en cultura ya es bastante respetable. No, sí, No pero todos. no para lo que había planeado, pues. O sea, O tal vez la planeación hay que ajustarla, pero estoy de acuerdo. O sea, me sentí muy buena yo. a veces menospreciamos la labor de la comunicación. Sí, Y por eso yo decía, hay que meter a los medios. sí, Y además les digo una cosa, en mi experiencia los medios en el campo de la cultura suelen ser muy buenos. Tengo mucha participación en medios de comunicación, me tocan un montón de entrevistas en diferentes campos y en otros sectores que cubro, telecomunicaciones, los reporteros y la gente involucrada en medios no es gente especializada en telecomunicaciones. Un día cubren automotriz y al día siguiente se van a telecomunicaciones y tienen que empezar a aprenderle. Y en cultura me ha pasado, tengo excelentes amistades, gente que quiero muchísimo, que estudiaron periodismo y luego tienen estudios culturales. O sea, pescan al toro por los dos cuernos. Eso yo no lo veo en otros sectores. Entonces, pero sí, repensemos el papel de los medios y respetémoslos y profesionalicémonos nosotros desde el campo de los medios. Yo no sé si cuando tú has organizado estos eventos has tenido una lista de distribución para la fuente de cultura, has tenido un boletín de prensa 2 semanas antes, una antes y luego los posteriores, las ruedas de prensa, las entrevistas, toda esta labor que yo veo con la gente profesional de medios y relaciones públicas que te cambia la vida y te cambia los resultados. Solemos pensar que los medios es un eslabón complementario X, es muy importante en la divulgación. Yo, sí. Hola. Bueno, sí, también como aspirante hacia becas o apoyos y como creadora, durante la investigación para nosotros ha sido un punto clave, ¿no? Nos hemos dado cuenta que al final hemos dejado toda la publicidad de nuestras obras, de nuestras becas, de la investigación y que deberíamos de empezar al revés. Deberíamos de empezar por contarle a la gente qué es lo que tenemos, qué es lo que estamos creando, para que la gente pueda llegar. Porque sí es importante lo que dice ella. A mí me pasa, como a muchos de mis compañeros, que no les llega la información del acceso a los apoyos que podemos tener.
Entonces, al final tienes a la gente que no sabe que puede contar con algo, con que así, aunque sea un poco de dinero para poder crear, y sin embargo sigue siendo un problema ese, ¿no? Yo creo que hoy deberíamos nosotros empezar al revés, no empezar a tener una publicidad que llegue un mes cuando tu puesta en escena ya está, o cuando tu apoyo. Pero yo creo que es un punto clave, y yo creo que todos los que estamos aquí reunidos deberíamos de comenzar a trabajar así, ¿no? Comenzar a contarle a la gente qué viene, cómo la invitas también, cómo la invitas a decirle, mira, se viene este apoyo, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Qué tienes tú? Y otra cosa que me parece importante también de las estadísticas y de lo que estamos viendo es que son eso, debemos de ser conscientes que son estadísticas y que todas estas, o sea, tienen que basarse en algo general. Sin embargo, lo que sucede dentro de estos núcleos, dentro de estas sociedades, es diferente. ¿Por qué? Porque, o sea, estás contando que vienen 300 personas, ¿no? Que son muchas para lo que queremos. Ya quisiera yo tener 300 personas en mi función. Pero, sin embargo, o sea, esto es solo un pensar lo que está sucediendo. Lo que sucede acá adentro es otra cosa. Lo que sucede acá adentro, lo que sucede allá, lo que sucede a nosotros como compañía es otra cosa. Pero sí es un detonante para que hoy nos demos cuenta que debemos empezar al revés. Debemos generar redes también de comunicación con los medios. Es importante que los medios entiendan que la cultura es diferente y que la gente lo es, porque a nosotros nos pasa, los periodistas llegan, toman una foto y se van. No ven la obra, comentan sobre la obra, incluso pasa que bajan una sinopsis de internet, o sea, de donde nosotros ponemos lo que es la obra y de repente no está llegando la información adecuada, pero el error es nuestro, por no comenzar correctamente a hacer las cosas. Entonces, cuando abren una estrategia, no sé si llamarle plan de negocios, de un evento, de una obra de teatro, consideren la parte de divulgación, presupuéstenlo, calendarícenlo, trabajenlo y sobre todo apóyense de profesionales. Todos nos sentimos todólogos. Yo te digo, en mi actividad, tengo mucha actividad de medios. Mi grupo tiene mucha interacción con medios de comunicación, participamos en tele, radio, periódicos, etc. Pero no somos expertos en comunicación. Y para varios proyectos nos ha impresionado el resultado de jalar buenos profesionales de la comunicación. Y además de que te dedicas a lo tuyo, a aquello en lo que se supone que eres bueno, multiplicas los efectos. Pero claro, también aguas, porque yo dije buena y mala economía, buena y mala comunicación. Mucha gente se crea agencia de comunicación porque conoce a un periodista. Hay que identificar a qué segmento quieres mandar tu mensaje, con qué periodicidad, en qué formatos. Hay eventos que con que corras un correo electrónico, un email, ya hiciste buena parte del trabajo. Otros requieren mensaje corto, boletines de prensa redactados, conferencias de prensa, relaciones periodistas uno a uno. Si hay un tema de especialización que atender, y ustedes me hablan, imagino que más con la voz de gestores, de promotores, pero cuando ustedes tienen entonces capacidades ampliadas en comparación con los creadores, pero un creador, un artista es pésimo para varias cosas. Son buenos creando, pero es pésimo para ponerle precio a su obra y es pésimo para llegar a las audiencias. Es decir, a ver, ya hiciste la mejor obra y ahora ¿cómo vas a divulgarlo? Ah, no, pues si tienes una gran obra vienen a verla. No es cierto. Tienes que encontrar un horario, un calendario, una accesibilidad, unas condiciones económicas. En eso el creador suele ser pésimo. Con él y el gestor pues tiene que en parte absorber esas actividades o supervisarlas. Había otra. Bueno, otra vez yo. En esto quiero comentar un poco acerca de cómo se debe hacer presencia de la cultura. Bueno, hace algunos años que estaba yo haciendo una investigación sobre competitividad, el Instituto Mexicano de
competitividad decía que un país o un estado podía ser importante, competitivos en la forma que podía atraer la inversión extranjera directa y conservarla. Sin embargo, tiempo después cambió esta definición y ahora la definición dice más o menos así, que el Estado o gobierno o el país que pueda conservar su cultura, sus personas. Bueno, yo creo que precisamente en México ha hecho hace poco tiempo la presencia de esta industria. Yo creo que lo importante sería concientizar, pero a nivel federal, que bueno, que hagan un estudio, por ejemplo, cuánto se gasta en incentivos o cuánto se gasta en, si pudiéramos llamarlo así, cuánto se tira en incentivos para esa atracción de inversión extranjera directa, que en muchas ocasiones esos incentivos que se crean no son los mejores, y sí evaluar a ver qué tantos empleos en nuestra cultura pueden ser con un mejor, bueno, que ofrezca a los artistas o a estas personas un mejor desarrollo, porque siempre creo que nos venden esta noticia de que se abre una nueva empresa automotriz o aeronáutica. Sin embargo, hay que evaluar cómo son estos empleos y qué tal si esa inversión o esos incentivos que se dieron para esas empresas se usaran para la industria cultural. Yo creo que sería un estudio bastante interesante. Gracias. Y yo creo en todo caso, gracias a ti, que no necesariamente van a tener que rivalizar. Qué bueno que tengas un desarrollo tecnológico, de alta tecnología. Esa industria aeroespacial obviamente está aquí, no en otros estados, porque no tienen la base educativa de infraestructura, seguridad, acceso a otros mercados, exportación, importación. Entonces hay razones, no es un tema de capricho, pero también la cultura genera valor. O sea, nadie está peleado por generar más valor, y aquí yo sigo hablando del económico. Entonces, creo que lo importante es si logramos ese mindset de visualizar a la cultura también como un sector económico. Insisto, por tercera vez, lo económico es lo menos importante, pero existe. Y hay gente que trabaja, y decíamos hace un rato, pues Antonio MacGregor y yo, y hacía bromas, porque decíamos, ¿cómo es que los creadores no tienen seguridad social? O sea, que si tienen hijos no necesitan una guardería, si se enferman no van al médico, si se jubilan, no para eso sí son muy malos, para jubilarse. Nunca conoces a alguien de, yo soy expoeta, no me eres poeta, yo soy pintor, no eres pintor. Sí, pero si generan tanto valor económico, lo que decíamos tú y yo, ¿por qué no hemos tenido todavía esos instrumentos para reconocer su contribución económica en términos sociales? Entonces, ahí también podemos avanzar. Hola Ernesto, mi nombre es Brice Excel, yo vengo del estado de Michoacán, soy egresada de la Facultad de Bellas Artes y estoy en mi proceso de titulación. El proyecto es un manual de procedimiento para la creación de la empresa creativa sostenible en Michoacán. Yo lo que me enfrento al investigar este tema es que me tengo que meter como a la cuestión a la ley de cultura del estado, y me encuentro una grata sorpresa, que es que sí menciona a las industrias creativas y culturales y la existencia de empresas creativas. Pero en la hora de la praxis es el terror de los terrores, porque no hay un marco político legal que soporte realmente la inserción de estas empresas creativas. Ni una práctica social. Sí, en una práctica social no está, pero en una cuestión teórica de ley, sí, y de reglamento de ley. La cuestión que quiero preguntarte es, por ejemplo, tú que eres economista, existe la cuestión de la unidad económica creativa, que viene a ser las compañías artísticas. ¿Hay una medición? ¿Hay estadísticas? ¿Las han podido basar en porcentajes, en número? Sí, si me mandas un mail, quien quiera mandar un mail con esa pregunta, te las envío
son muy abundantes. La mayor parte son micros. Déjame ver si recuerdo la cifra. Micros, pequeñas y medianas hacen como el 94-96% del total, lo cual espejea mucho lo que pasa a nivel nacional. Pero aquí es mucho más característico, como les decía hace un rato, la actividad creativa por lo general es una actividad individual o de grupo pequeño. Ensayas con un grupo pequeño, pintas con un ayudante, escribes solo, entonces tiende a concentrarse mucho. Pero ¿sabes qué me preocupa más que eso? Cuando vemos la estadística, vemos que 9 de 10 son micros y la mayor parte del valor económico se va a empresas grandes. Y si el recurso esencial de la creatividad, o sea, ese recurso sin el cual no existiría la cadena, está en la micro, ¿por qué no logra aprovechar su valor económico? Sí, esa parte a mí me ha preocupado mucho. Entonces creo que parte de la gestión cultural y de la política pública es encontrar mecanismos de remuneración más equitativa. Tú contribuyes con esto, te remunero mejor, pero otra vez, insisto, entre otras cosas, el creador no sabe poner precio a su obra, no sabe cobrar. ¿Sí? Entonces, ahí hay un tema de apoyo. Y un enfoque podría ser, pues enseñemos de poner precio a su obra y a cobrar. Algunos creadores son muy buenos administradores y otros son unos negados. Apoyémoslos para aquello en lo que son buenos. Si no sabes cobrar, si no sabes costear y determinar precios, pues entro en apoyo y te ayudo para que accedas a mercados. Y dedícate a lo tuyo. Yo me dedico a la economía, de la cultura. No tengo habilidades desarrolladas en lo cultural. Escribo libros, pero no canto, no pinto. Si a mí me quieren enseñar a pintar, va a costar una gloria y la mitad del otro. Enseñarme a pintar o a tocar un instrumento. Entonces, yo me dedico a lo económico. Tú pintas, yo dimensiono, un gestor promueve, el proveedor promueve esas capacidades. La otra pregunta sería, en este marco comparativo estadístico, en México, en países europeos, ¿cómo es que se mueve? ¿Cómo es que este proceso en que las compañías artísticas ya funcionan o operan como empresas creativas, micro, medianas o grandes, lograron dar ese pasito de relacionarse con una Secretaría de Economía o con las otras industrias que están alrededor? Porque, por ejemplo, cuando me topo con la de mi estado, encuentro que sí tiene relaciones con Secretaría de Turismo, Secretaría de Desarrollo social, y muchas relaciones también a nivel educativo, pero excluye la Secretaría de Economía. Entonces, ¿cómo es que vamos a poder realizar este puente o esta conexión a empresa? Sí, es un sector, pertenece al sector económico. También lo que me comentaban es que los artesanos no están dentro del rubro cultural, sino que ellos entran dentro del rubro del sector económico. A ver, aquí el tema del tamaño de la unidad económica es muy importante, pero no es fatal. Ya dijimos, por naturaleza los creadores trabajan en unidades económicas pequeñas. ¿Qué han hecho países como el Reino Unido? Clústeres creativos. ¿Cuál es un problema de que trabajes en lo individual? Tienes que rentar un estudio, electricidad, conectividad, una serie de servicios. ¿Qué han hecho, por ejemplo, los británicos con estos clústeres creativos? Armo un parque industrial, una antigua infraestructura y pongo ahí una cafetería, un gimnasio, una tienda de productos, insumos y te rento espacios individuales. ¿Cuál es una mecánica muy común de un creador? Al creador le gusta discutir, retroalimentarse, expresarse
Y cuando me han invitado el gobierno británico a ver estas experiencias allá en el Reino Unido, veo cafeterías, pubs para salir a tomar cerveza, que es integral de la cultura británica, y se van ahí, discuten, hablan, se retroalimentan y luego se abstraen a su espacio individual, pero comparten una renta, no están preocupados por el contrato de la electricidad, es comunitario, por el aprovisionamiento, hacen lo que llamamos economías de escala, con menos recursos hacen lo mismo o con los mismos recursos hacen mucho más y se enfocan a su actividad esencial. Por acá, bien. Sí, bueno, retomando el punto de la importancia de comunicar lo que se está haciendo y de hacer alianzas, creo que es muy importante que los creadores y las personas que están inmersas en el arte de una u otra manera, sin olvidar esa parte sensible, sí necesitan esa parte de retroalimentación. Una de ellas es dentro de la misma comunidad artística, otra de ellas es por parte de los gestores que conocen los programas que hay para apoyar a los artistas, que los den a conocer, porque si no se vuelve un círculo muy cerrado que no permite que haya esta retroalimentación, esta forma de aprovechar los recursos que hay, ¿no? En Querétaro sí, efectivamente la demanda es menor, aunque pareciera lo contrario, es menor a lo que hay de oferta, pero es parte de lo mismo. Si el artista se sigue abstrayendo de comunicar lo que está haciendo y se encierra en ese círculo en vez de hacer alianzas, entonces estamos en un círculo vicioso que no va a permitir hacer crecer la demanda, porque hay mucha gente que ignora lo que se hace, hay mucha gente que no sabe, porque no nada más son los medios de comunicación, sino también las otras redes sociales que se pueden utilizar, y también esa parte como de retrospección o de introspección más bien, de que el artista se siente como aislado de una sociedad, y no funciona así. O sea, la creatividad se necesita aplicar en todas las áreas de la vida, sea la economía, como es el caso de usted, que ha venido a compartir de que más allá de un número estadístico, se ve una muestra de la realidad que se vive y que es muy importante el estar dentro de esa realidad, pero haciendo esas pequeñas cosas diferentes, ¿no? En el caso de la gente que nos dedicamos a difundir la cultura y que hay algo sensible y artístico en uno, pues también debe comprender que es importante el utilizar los medios, el hacer alianzas. Los medios siempre van a estar ávidos de contenidos y es muy importante el poder comunicar y hacer que el artista que quiere transmitir algo o el productor de teatro que de pronto se ve inmerso en estar del otro lado, que también dé a conocer lo que se está haciendo y que se comunique, porque es importante el aumentar la demanda formando públicos. Creo que es como importante el no asustarse con los números y el buscar esa forma de crear un producto que no deje de tener la sensibilidad artística, pero que sí pueda ser algo que la gente quiera ver, que comunique, que realmente... O lo que quiera el creador. Exacto. Porque exacto. Cuando hago entrevistas a profundidad con diferentes artistas, algunos sí me dicen, oye, yo quiero apoyo para llegar a mayores audiencias, o yo quiero apoyo para tener procesos más eficientes, o para divulgar mejor. Y hay otros que le dices, oye, te podría ayudar de esta forma y tal y tal. Y dicen, no, yo quiero seguir así. Creo que en ese eslabón es decisión del creador. Claro. Si uno decide pintar en color amarillo porque está de moda, es decisión de él. A mí sí no sería llegar a decirle a los pintores, hoy vamos todos en amarillo porque lo demanda así el mercado. Entonces, está ese tema, que lo decidan ellos. Hay unos que sí quieren y lo logran, hay otros que sí quieren y no pueden. Esa es la parte preocupante en donde requerimos apoyarnos. Pero, y también retomando algo que dices y se ha comentado aquí, es muy importante eso que comentan, la estadística es solo una representación. Vuelvo al ejemplo del diagnóstico médico.
Si a mí me dan un diagnóstico médico de esos que te hacen de sangre con 27, sí, yo con 27 reactivos y rayos no sé qué, me dan 10 hojitas de letra chiquitita, viene un diagnóstico muy detallado, pero ese no soy yo. Es la extracción de hechos estilizados de mi situación de salud. Ese no soy yo. ¿Sí? Yo soy una piel, un espíritu, un sentimiento, un intelecto, un carácter, un individuo. Entonces, ¿para qué vamos a tener el diagnóstico? Para identificar unos elementos, pero el punto que haces allá es muy importante. Aquí seguimos hablando, gracias, de cultura en singular, de el creador en singular, pero ya distinguimos, que se llama Gregor, una es la de mercado y otra es la de no mercado, otra es la rentable y la no rentable, otra es las bellas artes y la popular, la artesanía y la cultura popular, etcétera. O sea, y regresamos al tema. Quédense con este 6.7 y 7.3%. Pero para muchos de los planteamientos que están haciendo necesitamos otros instrumentos, otras estadísticas. Usamos estos, tendremos los otros. Afinemos las herramientas actuales porque se nos están haciendo viejas, no se actualizan y avancemos. ¿Cuál sería el ideal? Tener una foto individual de la actividad de cada uno de nosotros, de las expresiones creativas allá afuera de cada uno de los que estamos en la comunidad. Esto es solo una aproximación, que si nos abre la conciencia para agregar nuevas rutas, ya cumplió su función. Que si me enojo y por eso hice el ICASE, porque siempre le digo a José Antonio MacGregor, es que siento que ya después voy a develar la placa de las 500 representaciones. Van 500 veces que actúo la misma obra y veo que a mucha gente le sirve y me encanta y seguimos en comunicación. Por favor, mándenme sus mails, cuéntenme sus experiencias, respondo todos mis mails, a veces no tan rápido como quisiera. Yo hago números, ustedes viven la cultura, sumemos, hagamos ese maridaje de ponerle número a las actividades, va, pero usémoslo. Y lo que me preocupa es seguir repitiendo los mismos números y que no haya un cambio de actitud. Entonces, o mis números están mal, o no sirven, o la recepción, o estoy diciendo mal en comunicarlos, o la recepción no tiene las bases para aprovecharlos. Yo creo que la respuesta es una combinación de todas esas, hagamos las últimas. A mí me da mucho gusto la conferencia, la verdad es que la información fue muy útil y escuchar también a mis compañeros que están el día de hoy aquí en la sala. Creo a veces que se quejan bastante, y lo vivo yo también, lo he vivido, de la falta de audiencia, la falta de apoyo, todo eso. Y los creativos, en un momento dado, amanecen y dicen, es mayo, 15 de mayo, y dicen, el 15 de junio voy a estrenar mi superproducción, ¿no? Todo lleva unos tiempos de planeación, de producción y de estrategia. Cada día a mí me da más gusto ver compañías que se preocupan por el marketing cultural y por la difusión. No todos los medios son útiles para todos los productos. Que de repente no lo entienden, creen que con mandar el boletín de prensa y si Mireya nos publica y si nos publica Margarita ya lo hicimos, ¿no? Y no necesariamente. Ustedes también tienen un compromiso como pequeñas empresas de profesionalizarse, porque se acercan a instituciones como la que bien dirige mi amigo MacGregor y les piden su recibo de honorario o su factura. Dicen, no tengo, pero tú apóyame. Voy a la rata número 38. ¿No? Y entonces, si no nos profesionalizamos también en esa parte, no podemos acceder a muchas cosas como parte de las instituciones. Y como parte de las mismas becas que promueve el Instituto Queretano, la verdad es que sí está como muy complejo y a muchos artistas no les queda claro exactamente cuáles son los documentos que tienen que llegar. Ahí a lo mejor yo diría, los medios de difusión que estoy utilizando no son los correctos, porque a lo mejor me tengo que ir a Plaza de Armas o a la Casa de Cultura 5 de Mayo o a la Facultad de Bellas Artes. ¿Sabes cómo se llama eso? Me sumo totalmente a tu comentario.
segmentación. Pues sí. Que es un poco lo que estoy invocando. Ya, ustedes no lo hacen, pero yo empecé hablando de la cultura, hoy hablo de los segmentos de la cultura, los diferentes grupos, las diferentes actividades. Tú decías, un mismo medio de comunicación no tiene el mismo impacto para diferentes actividades. Tenemos una segmentación, conocemos, hemos segmentado nuestras audiencias, y me estaba apuntando aquí, en Zoom, segmentemos, dimensionemos, segmentemos, identifiquemos atributos, gustos, poder adquisitivo, capacidades de traslado, de horario, y luego ya tecnifiquemos. Un día hagamos una sesión, encantado la hacemos, de tarificación o costos y precios, elasticidad del precio. Pues si no saben qué es eso, es si tenemos un precio para una obra de teatro, 100 pesos, y entran 10 pesos y entran 100 personas, voy a ingresar 1000 pesos. Si lo bajo a 9 pesos, ¿qué va a pasar? ¿Van a entrar las mismas 10 personas o van a entrar 20? Tal vez con bajar de un peso ya voy a ganar 180. Voy a ganar casi el doble. Hay que analizar qué tipo de demanda hay por ese evento, por ese espectáculo, ¿sí? No es un tema nada más de pues que veo que al lado cobran tanto. ¿Qué tipo de obra es? ¿Qué infraestructura tiene? ¿Qué divulgación alcanzar? Entonces, ¿qué precio puedo poner? Si mi objetivo es maximizar el ingreso, ¿cuál va a ser la relación de audiencia por precio óptima, dado el mercado en el que estoy? Pero en otras veces mi maximización no va a ser de ingresos, es llenar los auditorios, como dicen allá. Discriminemos si el mensaje debe ser igual para maximizar tus ingresos o tu audiencia. Segmentemos ese tema. Sí, y bueno, y acostumbrarse ustedes, sobre todo los jóvenes que traen sus compañías nuevas y empujantes y todo está padre, a que bueno, si no lo pueden hacer porque ustedes tienen que dedicar a la producción y porque tienen que estar ensayando, pues tienen que pagar a profesionales, a personas que existimos, que hacemos todo eso y que entonces ya les cobramos, porque aparte después dicen, pues juégatela conmigo, ¿no? No, amigo, yo pago hipoteca de mi casa y vivo bien y así, entonces eso de juégatela conmigo con taquilla, con la compañera, yo no. Y hay modelos, hay gente que sí se la juega, otros no. Es muy válida tu postura. A mí recientemente alguien me dijo para un proyecto, y juégatela conmigo, pero a mí me pasa eso, tengo una estructura de costos que cubrir en el grupo. Tengo 50 en el grupo, trabajando allí, pagamos electricidad, entonces yo no puedo entrar fácilmente a un modelo de esos. Otra gente sí tiene más flexibilidad, hay de todo. Pero sí lo que conviene es profesionalizarlo. Como decías, no debo yo hacerlo todo. Apoyémonos, sin duda hay gente que sí se va a querer asociar, o si tienen el recurso, apóyense, o tengan patrocinadores en especie que les den los servicios. Hay diferentes modelos, pero no seamos los todólogos, no seamos la orquesta de un solo hombre o mujer. Bueno, sí, los artistas también pagamos hipotecas y rentas, ¿no? Y creo que una de las deficiencias de los programas es que no se tomen en cuenta los honorarios de los artistas. Ningún programa tiene el apartado para los honorarios de los artistas. Y esto es parte de una política cultural añeja. Ya tiene mucho tiempo que hemos estado pugnando por una seguridad social para los artistas, por una base de honorarios, a lo mejor un escalafón, algo que se pueda hacer en torno a ello. Entonces se pierde la veracidad, se pierde la legitimidad de los programas, ¿sí? Yo con 25 años de actividad artística no pertenezco a ninguna de las estadísticas de los creadores del Estado, y me conocen y saben quién soy, ¿sí? Pero no pertenezco, no estoy dentro de las estadísticas. Entonces, creo que esta parte es una cuestión de sinergia, bien se dijo desde el principio. Es una cuestión de sinergia donde estas estadísticas que nos están presentando, pues nos aportan mucho
hacia la formación de públicos, y la formación de públicos es una cuestión de educación también, a lo cual somos responsables los creadores, pero también las instituciones. Entonces, obviamente, a más oferta, mayor demanda y viceversa. Tenemos que empezar a trabajar entonces con esta postura de que si yo salgo beneficiado en un programa, voy a tener la claridad de tener mi sala llena porque hubo una buena difusión, y entonces no me voy a estar preocupando de la hipoteca de mi casa. Creo que lo que les ha faltado también a los programas es que no hay una evaluación y una sistematización de los programas también. Los estímulos se otorgan, y digo, yo hace 13 años que no recibo un estímulo a pesar de que he concursado, porque mis proyectos se los han dado a otras personas. Entonces, eso sí, en cuestiones de derecho de autor y de proyectos, pues estamos también desprotegidos. Pero no hay una sistematización de los programas, es decir, no se vigila si el programa, el estímulo está enfocado hacia la creación y la producción de la obra de arte o el objetivo que se planteó. Pues yo no he podido cambiar mi automóvil desde hace 13 años. Entonces, ¿por qué? Porque no uso el recurso para eso. Sin embargo, si yo lo hiciese, nadie me diría nada. No pasaría nada. Y creo que no es un asunto de queja, ni es un asunto de, digo porque a mis 45 años no me puedo quejar, ¿verdad? Pero no es un asunto de queja, sino más bien es un asunto de una invitación a poder trabajar en sinergia. Yo siempre les he dicho a los jóvenes, y muchos de mis actores que están aquí, gente con la que he trabajado, trabajemos con las instituciones. Dejemos que las instituciones hagan su chamba, porque tienen su chamba, y nosotros hagamos la nuestra. Yo soy una de las artistas escénicas, y aquí lo consta, ¿no?, más disciplinadas para pagar mis impuestos. Y aprendí a hacer el trámite para poder pagar mis impuestos. Y yo les decía a los compañeros jóvenes, paguen sus impuestos. Ok, ¿no quieren? Perfecto. Yo se los hago, pero les cobro. Sí, porque yo soy artista y también como. Afortunadamente yo tengo una carrera, soy pedagoga, y no vivo del arte ni de las becas, porque si no, entonces ya me hubiera muerto. Es más, no estaría aquí. Entonces, creo que aquí volvemos al caso de la cantina y la banda ancha. Insisto, no, porque a veces se ha interpretado como abandonemos las cantinas. No, sigamos haciendo esa política intuitiva, sensible, comunitaria, pero fortalezcámosla. Y yo personalmente les digo, la simple invitación que me hacen por estar aquí, a mí me encanta, porque es un decir, hagamos más ancha la banda ancha, nos encontramos muy angosta, y de qué nuevas formas podemos instrumentar una política cultural. Pero además, la forma en la que se me ha planteado me ha encantado, que es pero no va a ser la política de la cultura y el resto de la vida social, es transversal, que involucre a todos. Entonces, sí, el esfuerzo es muy grande, faltan muchos los recursos, tenemos que ser mejores gestores de recursos. Aquí hay algunos recursos presupuestales, aquí hay unas ideas, pero yo sí coincido, creo que lo peor sería quedarnos con las prácticas que traemos. Se nos están erosionando, ya son insuficientes. Los trendsetters, vuelvo a la pregunta esta de cuántos serán y todo. Imagínense que en México completo se vuelve trendsetter, los modelos culturales de hoy no van a servir para nada. Y si no hay cobertura universal de banda ancha, pues ya nos quedamos fregados porque viven en línea, etc. Actualicemos la política cultural. Muchas gracias por la invitación, por la exploración de construir directorios, censos, hacerlos replicables, encontrar nuevos métodos de financiamiento, de capacitación. A mí me resulta muy extraño, sé que varios de ustedes nunca habían escuchado economía de la cultura, una presentación de economía. Ahora encuentro muchos amigos que hablan de la economía de la cultura, pero no hacen economía de la cultura. Es casi como un evento religioso de hablar de Dios y nunca lo has conocido, nunca te has acercado, pero también creemos esa estadística, critiquemos las fuentes, mejoremos los
las metodologías, pero insisto, cantina y banda ancha me parece que son urgentes, más lo que venga, tal vez pasado mañana es otra cosa además de la banda ancha que ni siquiera tengamos desarrollista. No las formamos energéticamente. Comentarios, dudas. Les insisto mucho, por favor mándenme sus datos, los sumo en nuestra lista de distribución en Twitter, síganos como Norismae, @Norismae, y a ver, ahí cuéntame más. Bueno, no lo voy a tener que revisar. Justamente la intervención final que quería hacer era, además de agradecerte infinitamente el que nos hayas honrado con tu presencia, que nos hayas compartido un modelo que ya, a pesar de que tiene varios años, como ya vimos, es algo todavía muy novedoso para muchos. Yo creo que se abre ahí una veta de investigación muy interesante, y en lo particular me parece que a lo largo de este diplomado cada vez va quedando más claro el papel o el perfil de un gestor cultural que no necesariamente esté identificado como antes se hacían, pues tiene que ser artista. No, ya los niveles, como se hablaba de segmentación, nos obligan a la necesidad de que los productores se dediquen a producir, los creadores a crear, los gestores a gestionar, los que difunden a difundir, y cada uno de estos eslabones requiere una especialización. Con independencia de que aquí haya varios artistas, el perfil de este diplomado no es para formar artistas, es para formar gestores culturales. Y en ese sentido me parece que tu aportación, Ernesto, como siempre, súper original, muy actualizada, y además, bueno, pues te agradecemos muchísimo tu disposición para volver pronto con Néstor García Canclini, pues, pero por supuesto que te tomamos la palabra, y agradeciéndote de nuevo esta participación, pues yo creo que lo despedimos con un muy fuerte abrazo.